Estamos de vuelta para continuar con el programa Diálogo. Ustedes nos sintonizan en los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Y un gusto recibir a un invitado muy especial para esta segunda parte del programa. Me refiero al general en servicio pasivo Paco Moncayo. Ya podrán ustedes imaginarse el tema que lo vamos a abordar. Tiene que ver con la guerra del Cenepa 20 años después. Prácticamente para conversar con él hemos tenido todo el fin de semana que ponernos a leer y qué interesante nos ha resultado revisar esa parte importante de la historia y qué mejor conversar con el protagonista también de ese capítulo trascendental. General, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista y este diálogo democrático a través de los medios de comunicación de la Asamblea. Buenas tardes, Nancy, un gusto estar con usted como siempre y por supuesto con la audiencia de este canal que pertenece a la primera función del Estado, que es la Asamblea. Y también la radio y el Internet. Fíjese ahora con todo este avance tecnológico que nos permite llegar a todo el mundo. Multimedios. Multimedios, así es. General, entre los últimos meses de 1994 y los primeros de 1995, se produjo lo que se conoció como la guerra del Cenepa. Fue una guerra, hubo declaración de guerra. Bueno, la verdad es que hubo una declaración de guerra implícita, porque en 1994 un coronel Lazarte se reunió con el coronel César Aguirre, comandante del batallón de Selva 63, y le dio un ultimátum: o desalojan las cabeceras del Cenepa o el Perú les va a desalojar con la fuerza de las armas. Ese fue un ultimátum al que el coronel ecuatoriano respondió que comunicaría a los superiores, pero que las fuerzas estaban en territorio no delimitado, no demarcado, que el Perú no tenía ningún derecho a atribuir que era suyo. Entonces, ya después nos enteramos, porque el presidente Fujimori en una rueda de prensa dice: lo que sucede es que yo estaba muy atareado con la guerra interna contra Sendero Luminoso y les tenía engañados a los ecuatorianos mientras conversaba con los presidentes hasta terminar con esta guerra y desalojarles de las cabeceras del Cenepa. O sea, el propio presidente Fujimori, con esta rueda de prensa y con otras ocasiones que él explicó lo que estaba sucediendo, demostró que este era un proceso que había sido montado con anterioridad y que simplemente fue el momento en que Fujimori, estando en campaña electoral, consideró el más oportuno para llegar a Tiwinsa, que él se inventó Tiwinsa, ¿no? Porque Tiwinsa era apenas una base logística, no tenía ninguna importancia táctica o estratégica, izar la bandera y ser el héroe nacional del Perú, pero todo le salió al revés al presidente Fujimori. Prácticamente ha pasado una generación, general, 20 años. ¿Cuántos ecuatorianos recién nacían hace 20 años y tendrán que conocer y revivir aquello de lo que sucedió en el Cenepa ahora y transmitir ese mensaje? ¿Qué clase de mensaje nos dejó el Cenepa? Mire, es muy importante esta pregunta, porque las guerras no tienen que perderse en la historia con el relato de actos valerosos de los soldados de ambos lados, sino por qué, para qué y qué consecuencias trajo una guerra. Mire, el Ecuador y el Perú han mantenido este diferendo por cerca de 200 años. Desde 1802, cuando una cédula real le pasó al Perú el control militar y religioso de la Amazonía. Desde entonces ellos decían que esa había sido una cédula territorial y que por lo tanto con el uti possidetis era del Perú, y del otro lado decíamos que era solamente una cédula religiosa y militar. Ya en 1828, que éramos nosotros parte de Colombia, el Perú se tomó Guayaquil, pues, y nos invadió por el sur, y se dio la batalla de Tarqui, en la que resultaron victoriosas las tropas colombianas. Insisto, nosotros éramos parte de Colombia. 1829. Entonces, es importante entender que en 1995
con esta guerra, felizmente limitada además a las cabeceras del CENEPA, cambió la historia. En 1941, el Perú, con un ejército modernísimo, tenían aviación militar, paracaidistas, tenían tanques, 2 submarinos, 4 destructores, mientras el Ecuador solo tenía soldados con fusiles y ametralladoras que no llegaban a 2000. En esas condiciones de enorme diferencia se tomaron la provincia del Oro, se tomaron las provincias amazónicas y fuimos el 29 de febrero en Río de Janeiro a firmar un protocolo con la amenaza. Vean, mejor firmen porque si no se toma Guayaquil el ejército peruano. Y lo que es más, el representante de los Estados Unidos nos dijo, vean, vayan a ser país. Ustedes no son país, por eso no son problema siquiera para América. Entonces, en esas condiciones de humillación, de maltrato, de ofensa, nos obligaron a firmar ese protocolo. Y a partir de entonces el Perú nunca quiso reconocer que se mantenía un problema. Mire, nosotros... Porque además le caracterizaba un sentimiento de superioridad ante lo ocurrido en el 41 y lo ocurrido en el 95. Claro, el 81. El 81, claro. 41 y 81. Pero mire usted, el Ecuador, todos los presidentes casi, sentémonos a negociar. Hay un problema, tenemos 58 kilómetros sin demarcar. El presidente Borja sabiamente le dice a Fujimori que vea el Papa el problema y que el Papa diga quién tiene la razón y terminemos con esto. ¿Y qué decía el Perú? No hay ningún problema con Ecuador, todos los problemas se acabaron en el 92. Mire, este conflicto del 95 le obligó al Perú a decir que habían impases subsistentes, que había que sentarse a negociar, lo que le habíamos rogado 54 años. Gracias a la victoria del CENEPA, el Perú tuvo que sentarse y negociar 3 años estos impases subsistentes que siempre negó. O sea, esa es la trascendencia. ¿Por qué se ganó la guerra del CENEPA, general? Porque estábamos muy bien preparados. ¿En todo sentido? En todo militar, sentido. Estratégico, en políticamente. En todo sentido, porque hubo unidad nacional desde el presidente, con su lema de ni un paso atrás, hasta todos los ciudadanos de todos los rincones del país que hicieron suya esta defensa nacional. En el escenario mismo, cómo destacó esta otra unidad indispensable que a partir de entonces modificó el mapa humano del Ecuador, cuando Ibias, Arutams, esto es pueblos nativos amazónicos y colonos amazónicos, junto con las tropas regulares, digamos, del ejército, combatiendo. Principio fundamental, enseñanza fundamental del Ecuador: cuando hay unidad es capaz de grandes logros. Cuando vivimos desunidos, todos contra todos, ya no tenemos la misma fuerza. Entonces, del 95 cambió la historia del Ecuador en 2 sentidos. Terminó con un diferendo, el más viejo y arduo de América, y terminó con una postura del Perú de 54 años de no querer sentarse a negociar. Gracias a lo que pasó en el CENEPA, nos sentamos a negociar, firmamos una paz, y hoy los 2 pueblos celebran los éxitos, los beneficios de esa paz. Hay escritos, general, en donde se determina que el CENEPA, en los años 40, fue muy difícil ubicarlo como la muestra del divorcium aquarium entre los ríos Santiago y Zamora. Después, transcurrido el tiempo, se demostró que no hay ese divorcium aquarium y que por lo tanto ese era territorio ecuatoriano. ¿También quedó comprobado esto en la guerra del CENEPA de No, 1900? infelizmente, Nancy. ¿Quedó todavía la duda? La tesis ecuatoriana era que no había el divisor de aguas entre el Santiago y el Zamora, porque una cuenca importante como la del CENEPA estaba en la mitad. O sea que habría 2 divorciums aquariums, uno entre el Zamora y el CENEPA y otro entre el CENEPA y el Santiago.
Entonces, esa era la tesis ecuatoriana. La tesis del Perú era que sí hay el divorcium aquarum y que el laudo de Bras Díaz de Aguiar había determinado por dónde debía trazarse la frontera. Bueno, en esta larga negociación se organizaron comisiones técnico-jurídicas independientes. Y qué pena para nosotros, a mí se me fue el alma al piso, como se dice vulgarmente, cuando estas comisiones dijeron que sí había el divisor de aguas. En esas circunstancias, ¿qué podíamos seguir debatiendo y discutiendo si nuestra tesis había en la mesa sido derrotada? Entonces viene un paso adicional. Tanto el Perú como el Ecuador sabían que ninguno de los dos hubiese aceptado un resultado porque sus pueblos, que habían sido durante tantos años, ¿no es cierto?, convencidos de las causas, se habrían levantado. Y a ambos países les piden a los garantes que actúen como árbitros y que su fallo sería respetado. Esta asamblea, entonces Congreso, y yo ya era diputado nacional, lo recordamos, y la del Perú, aceptaron ambos congresos que el fallo de los garantes sea vinculante. Entonces, fue una negociación cara a cara, dignamente. No fue el 42 con la pistola en la cabeza, no fue maltratándonos, humillándonos, ofendiéndonos, como firmaron el protocolo Río de Janeiro. Ahora fue un debate largo de 3 años, se terminó aceptando la paz, que fue fallo de los garantes, y todo lo que ha venido después ha sido para bien, ha sido para mejor. General, usted fue el jefe de operaciones terrestres. ¿Cuál fue el real saldo que dejó ese enfrentamiento ya por parte del ejército ecuatoriano y el ejército peruano? Esta es una muy buena pregunta también, porque las personas no tienen una visión clara de cómo fue el conflicto. Así es. Yo era comandante del Teatro de Operaciones Terrestres. Había la amenaza del Perú, había una tesis peruana de un general Mercado Jarrín de que debían tomarse una prenda territorial para obligarnos a poner los hitos. Y se conjeturaba que la prenda era la provincia del Oro, o sea, igual que el 41, tomarse la provincia del Oro, o las Islas Galápagos. Entonces, yo como comandante del Teatro de Operaciones era el responsable de la defensa de todo el territorio continental. Había un comandante del Teatro de Operaciones Aéreo y un comandante del Teatro de Operaciones Naval. Mi responsabilidad era todo el territorio continental ecuatoriano. Y para el 29 de enero yo tenía 60,000 soldados en posiciones listos para enfrentar la guerra. No era solo, compromiso, no era solo compromiso, las cabeceras del CENEPA, qué responsabilidad. ¿no? Así es que cuando dispuse que se desaloje una infiltración peruana, lo hice con el convencimiento de que teníamos una capacidad defensiva suficiente para disuadirle al Perú de atreverse a llevar la guerra a todo el territorio. Pero hubo víctimas de lado y lado. Hubo víctimas de lado y lado, ¿no? Nosotros, por suerte, y esto se debe en gran medida a la naturaleza del escenario, porque las cabeceras del CENEPA son una selva tupida y montaña. Entonces, el combatiente actúa en esas condiciones muy protegido. Si usted en un terreno despejado le cae una granada, posiblemente mata a un pelotón. En cambio, los árboles absorben toda la violencia, la metralla de las bombas y las explosiones. Y por eso es que en ese escenario, y también porque nosotros desde diciembre preparamos en detalle el territorio, que solamente tuvimos, gracias a Dios, 31 bajas, 31 muertos. Mucho tuvo que ver la experiencia, el dominio del terreno, comunidades de la zona, los pueblos Shuar, los pueblos Ashuar, y la misma preparación del militar
que pertenecía al ejército ecuatoriano. Sí, desde mucho antes. Miren una cosa que se debe destacar. El ejército ha sido lo que los gringos se llaman el melting pot, ¿no? O sea, el lugar de unión de razas, culturas, civilizaciones, nacionalidades. La raza afroecuatoriana tuvo un destacado papel y abiertas las puertas en el ejército. Los pueblos indígenas, lo mismo. Y los mestizos, o sea que donde hemos aprendido a vivir juntos, combatir juntos, los ecuatorianos de todas las nacionalidades, ha sido en el ejército. Eso nos ayudó enormemente cuando llegó el momento del conflicto. Estamos en el programa Diálogo con nuestro invitado especial en esta segunda parte del programa, el general del Ejército Paco Moncayo Gallegos, ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, ex alcalde de Quito, ex legislador, catedrático universitario y él compartiendo con él en estos momentos como jefe de operaciones allí en donde se enfrentó Ecuador y Perú en el Alto Cenepa. Cuánto de la historia estamos recordando en esta jornada, para lo cual siempre le dejaremos sentado nuestro agradecimiento al general Paco Moncayo. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a cumplir con importantes mensajes que hemos preparado para ustedes y al volver queremos conocer qué les significan al general Paco Moncayo nombres como Sixto Durán Ballén, como Alberto Fujimori, José Gallardo, como Víctor Manuel Vallas y al propio Paco Moncayo, qué le significa Paco Moncayo. Ya volvemos.